¿Qué es el Novus Ordo Missae? ¿Por qué decidió Pablo VI introducir hábitos protestantes en el nuevo rito de la misa actual? ¿Cuál era su propósito? Aquí tenemos algunas de las respuestas. Respondamos contemplando sus 4 causas, como dirían los filósofos: causa intrínseca material, ¿cuáles son sus elementos? Causa intrínseca formal, ¿cuál es su naturaleza? Causa extrínseca final, ¿cuál es su finalidad? Y causa extrínseca eficiente, ¿cuál es su autor? 1. Causa intrínseca material. ¿De qué elementos consta el Novus Ordo de la misa? Algunos son católicos: sacerdote, pan y vino, genuflexiones y signos de la cruz, etc. Pero algunos son protestantes: una mesa, utensilios de uso común, comunión bajo las 2 especies y en la mano, etc. 2. Causa intrínseca formal. El Novus Ordo Missae asume estos elementos heterogéneos formando una liturgia para una religión modernista que casaría a la Iglesia con el mundo, el catolicismo con el protestantismo, la luz y las tinieblas. En efecto, la nueva misa se presenta a sí misma como una comida, lo cual se aprecia por el uso de una mesa, alrededor de la cual se reúne el pueblo de Dios, ofreciendo pan y vino y tomando la comunión de vasijas vulgares, a menudo bajo las 2 especies, y normalmente en la mano. Nótese también la casi completa desaparición de las referencias al sacrificio. La narración de un acontecimiento pasado, en voz alta, por parte de quien preside, que narra las palabras de nuestro Señor como leídas en la Escritura, más que pronunciando una fórmula sacramental, y que no se arrodilla hasta haber mostrado la sagrada forma al pueblo. Una asamblea, en la cual Cristo está tal vez moralmente presente, pero físicamente ignorado. El celebrante mira al pueblo desde donde debería estar el tabernáculo, que se pone en un lado. Justo después de la consagración, todos aclaman a quien se pide que venga: los vasos sagrados ya no están sobredorados, se ignoran las partículas sagradas, el sacerdote ya no une los dedos índice y pulgar, los vasos no están purificados, y con frecuencia la comunión se da en la mano. Se reducen mucho las genuflexiones del sacerdote y el tiempo en que los fieles están arrodillados. Los fieles asumen funciones que siempre correspondieron al sacerdote. Más aún, la nueva misa se define a sí misma como la sagrada sinaxis o asamblea del pueblo de Dios reunido en común, bajo la presidencia del sacerdote, para celebrar el memorial del Señor, Institutio Generalis, número 7 del Misal Romano, 1969. 3. Causa extrínseca final. ¿Cuál es la finalidad de esta nueva misa como rito? La intención de Pablo VI respecto a lo que comúnmente se denomina la misa, era reformar la liturgia católica de modo que casi coincidiese con la liturgia protestante. Pablo VI tenía la intención ecuménica de quitar, o al menos corregir, o al menos suavizar en la misa, todo lo que fuera demasiado católico en el sentido tradicional, para que la misa católica, repito, estuviese más próxima a la misa calvinista. ¿Hasta qué punto se estaba protestantizando la liturgia católica? Cuanto más detallado es mi estudio sobre la Revolución, más evidente me parece que ha sobrepasado el protestantismo y que su meta final es el humanismo. Esta última es una evolución lógica, si consideramos los cambios realizados, los resultados obtenidos y las tendencias de la moderna teología, incluida la del Papa. 4. Causa extrínseca eficiente. ¿Quién hizo la nueva misa? Es la invención de una comisión litúrgica, el Concilium, cuya luz y guía fue Monseñor Annibale Bugnini, premiado en 1972 con un arzobispado por sus servicios, y de la cual también formaban parte como expertos 6 protestantes. Monseñor Bugnini, principal autor de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, tenía sus propias ideas sobre la participación del pueblo en la liturgia, y los consejeros protestantes tenían sus propias, y heréticas, ideas sobre la esencia de la misa. Pero aquel cuya autoridad impuso el Novus Ordo Missae es Pablo VI, que lo promulgó con la Constitución Missale Romanum, 3 de abril de 1969, o no la promulgó.
En primer lugar, la versión original de Missale Romanum, firmada por Pablo VI, no menciona la obligatoriedad del Novus Ordo Missae, ni cuándo comenzaría esta. En segundo lugar, las traducciones de la Constitución traducen mal cogere et efficere, resumir y extraer como conclusión, por dar fuerza de ley. Y en tercer lugar, la versión del Acta Apostolicae Sedis añade un párrafo, ordenando el nuevo misal, pero en un tiempo verbal equivocado, pretérito, diciendo, hemos ordenado praescripsimus, es decir, refiriéndose a una obligación pasada, no promulgada, y nada más en el Missale Romanum prescribe, en todo lo demás permite. Es verdad que Pablo VI quiso este misal, pero lo impuso de una forma dudosamente regular. Juicio sobre la nueva misa. Teniendo en cuenta la nueva misa en sí misma, solo con el texto oficial latino delante de sus ojos, los cardenales Ottaviani y Bacci pudieron escribirle a Pablo VI. El Novus Ordo Missae se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la 23 sesión del Concilio de Trento, 25 de septiembre de 1969. Monseñor Lefebvre concordaba plenamente con ellos cuando escribió: la nueva misa, aunque se diga con piedad y respeto a las normas litúrgicas, está impregnada de espíritu protestante. Lleva en ella un veneno perjudicial para la fe, el ocultamiento de elementos católicos y la complacencia con los protestantes, que son evidentes en la nueva misa, la convierten en un peligro para nuestra fe, y en cuanto tal, mala en sí misma. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Se nos prometió que la nueva misa renovaría el fervor católico, inspiraría a los jóvenes, recuperaría a los no practicantes, y atraería a los no católicos. ¿Quién puede hoy pretender que esos sean sus frutos? Junto con la nueva misa, no tuvo lugar más bien una dramática caída de la asistencia a misa y de las vocaciones, una crisis de identidad entre los sacerdotes, un declive en la proporción de conversiones y una aceleración en las apostasías. En conclusión, hermanos, nos damos cuenta que si la misa actual se hizo para agradar a los enemigos de la Iglesia, buenas cosas no van a salir de un rito que en su esencia es católico, pero que ha disminuido las gracias del rito original, que está enfocado en el verdadero sentido de la misa, que es un sacrificio hecho para Dios Padre por el bien y la salvación de sus hijos. Y con esto no estamos diciendo que no sea válida la misa actual, pero nos pone en peligro de no ayudarnos a encontrarnos con Dios si el sacerdote no tiene la fe ni cree en la presencia de Jesús en las especies de pan y vino. Porque el rito actual está desprotegido y abre puertas al error de las consagraciones, porque algunas palabras no están correctamente traducidas del misal original en latín. Pues pedimos a Dios que tenga misericordia de su pueblo y que nos libre de la apostasía actual y nos renueve los ritos que Él mismo nos dejó para nuestro beneficio y salvación. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.